Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. La hora en la que nos estés mirando desde tu pantalla, desde tu celular, desde tu tableta, no importa el lugar, la hora, el tiempo en el que nos estés mirando. Quiero darte la bienvenida a nuestro primer seminario que se titula Enfield te platica, en donde vamos a hablar sobre cómo ser un consultor en higiene e inocuidad de alimentos acreditado por la Secretaría de Turismo del gobierno mexicano. Este es un tema muy interesante porque vas a aprender una nueva forma en la cual tú te podrías estar ganando la vida, obteniendo ingresos a través de una acreditación, pues que tiene un peso importante dentro de nuestro país, México. Ahora bien, antes que otra cosa, permíteme presentarme. Yo soy tu amigo, yo soy Don Germán. Voy a ser el instructor que te va a estar platicando sobre estos temas el día de hoy. Y pues un servidor trabaja con la ENFIL, que es la Entidad Nacional de Formación Integral Laboral. ¿Qué es la ENFIL, además de todo lo que ya te acabo de comentar? Bueno, somos una empresa, una marca, que es propiedad del Grupo ASCBET SASDCB. Somos una marca enfocada en el desarrollo profesional, la capacitación, la evaluación y la certificación de personas. Es decir, nos enfocamos en garantizar que lo que tú sabes, pues tenga un documento o algo que lo valide. Ajá. Disculpa. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es ayudarte a ti a alcanzar nuevos y mejores horizontes laborales. Ahora, ¿qué vamos a ver en este breve pero bello seminario? Muy sencillo. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver sobre todo con la certificación ante la Secretaría de Turismo, como ya te había mencionado, de establecimientos que quieren obtener el distintivo H. Ahorita vamos a ir viendo qué es todo esto, pero sobre todo es darte información de cómo tú podrías ser un consultor H, es decir, la persona que va a estar orientando o brindando consultoría, asesoría, incluyendo capacitación a todas aquellas empresas que deseen obtener, obviamente, pues el distintivo H que otorga la Secretaría de Turismo, con lo cual le das un mayor peso a tu trabajo y le estás garantizando a tus usuarios, a tus consumidores, a tus clientes, que tú en tu establecimiento llevas a cabo la implementación de buenas prácticas de manejo higiénico de alimentos, buenas prácticas de manufactura, con lo cual tú vas a brindar certeza, garantías a tus consumidores de que cuando comen ahí en tu establecimiento, pues no se van a enfermar. Digo, ¿quién va a esos establecimientos o quién va a un restaurante o lo que es tú gustes y mandes va a enfermarse? Digo, a menos que vayas con nuestros queridos taqueros de metro, en donde pues probablemente puedas enfermar, o vayas a un restaurante establecido en donde este distintivo lo que nos garantiza es precisamente que va a haber una menor probabilidad, mucho menor, de que puedas enfermar. A lo mejor te indigestes porque no te cae bien la comida o tiene mucho aceite de ajo, por decirte unos ejemplos, más no significa que vayas a contraer una enfermedad de índole infecciosa. Entonces, con esto en mente, ya nos conoces, ya sabes quiénes somos. Ahora me gustaría preguntarte, ¿sabías que para obtener la acreditación como consultor H hay un amplio abanico de profesiones con las cuales puedes obtener esta acreditación? Eso fíjate que resulta muy interesante porque no necesariamente tienes que ser alguien específico del área de la comida, por decirlo así, sino que hay un amplio abanico de profesiones que pueden involucrarse en este sector. Ahora, también no sé si tú sabías, pero son relativamente pocos los consultores H que hay acreditados en nuestro país para brindar este servicio. Quédate conmigo y vas a saber cuántos más o menos hay. Entonces, otra parte que resulta importante que tú sepas, y no sé si sabías que el, las enfermedades transmitidas por alimentos es el pan nuestro de cada día, por lo cual resulta muy importante que tú sepas cómo prevenirlas y sobre todo que tengas las nociones básicas si tú quisieras ser consultor H. Ajá. Entonces, son muchos los aspectos que vamos a revisar el día de hoy y obviamente
pues va a haber mucha, mucha información que te vamos a estar proporcionando en este seminario. Bien, ahora, si me permites, te voy a dar 5 datos curiosos sobre la manipulación higiénica de alimentos y sobre lo que es el distintivo H. El primer dato curioso: ¿sabías que en todo el territorio nacional solamente hay 280 prestadores de servicios profesionales como consultores H? Sí, resulta muy curioso, ¿no? Esta es una acreditación muy importante, muy interesante, y solamente hay 280 personas acreditadas hoy en día bajo este esquema. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una gran probabilidad, hay un enorme abanico de, de oportunidad para ti, que eres eh, profesional del área de la salud o que tiene que ver con toda esta parte de alimentos. Ahora bien, otro dato curioso que te puedo decir: el consultor H, o el segundo dato curioso que te voy a decir: para ser consultor H tienes que cumplir una serie de requisitos, pero dentro de esos requisitos, la única experiencia laboral que se te está pidiendo es que sepas impartir cursos de capacitación. Claro, esto a lo mejor está muy reducido, pero sí te puede ayudar a darte una idea de qué o de cómo podrías crecer profesionalmente en este rubro. Ahora, tercer dato curioso, o dato número 3. En todo el territorio nacional, en todo México, hay solamente 4,100, aproximadamente 4,100 distintivos H vigentes. Estamos hablando de que México es un país de más de 120 millones de personas. Tan solo para que te des una idea, en el estado de Zacatecas solamente hay 28 distintivos H registrados, que quiere decir que solamente 28 empresas o 28 establecimientos lograron obtener la certificación de distintivo H. Ahora, en lo que es propiamente la capital, claro. Si hablamos ya de Zacatecas como estado, estamos hablando de 61. Realmente no hay una diferencia muy sustancial, pero resulta importante. Ahora, por ejemplo, Yucatán, una zona turística por naturaleza, tiene 126. Y así nos podemos ir en este magnífico andar por lo que es el distintivo H. Ahora, cuarto dato curioso: ¿sabías que una de las principales o de uno de los principales patógenos que provocan enfermedad es la salmonela? Es decir, la salmonela es una bacteria que provoca enfermedades gastrointestinales muy fuertes que pueden ser mortales en infantes y en personas adultas. Y es una de las principales causas de intoxicación, junto con Staphylococcus aureus, su toxina principalmente, y algunas otras enfermedades. Ahora, quinto dato curioso: ¿sabías tú que por consumir lo que se le denomina el cisticerco no te va a dar realmente cisticercosis? Esto puede resultar curioso o un poco extraño, ya que la cisticercosis se asocia con consumir cisticerco, y no, lo que te va a provocar consumir un cisticerco es teniasis, es decir, que el gusano que está en el cisticerco se implante en tu intestino y crezca, pues lo que es la Taenia solium. Ahora, si lo que consumes son los huevos de este parásito, entonces sí tienes altísimas probabilidades de que te dé cisticercosis. Ahora, te voy a regalar un sexto dato muy interesante que tiene que ver con esto. ¿Sabéis que la principal causa de cisticercosis no es en sí la carne de puerco? De hecho, es más común, o era más común, que las personas tuvieran cisticercosis por consumir agua contaminada o frutas o verduras regadas con aguas negras. Está interesante, ¿no? Entonces, quédate conmigo, vamos a seguir haciendo un análisis profundo de todo esto para que tú tengas más información y sepas cómo poder acreditarte como consultor H. Quédate con nosotros y vamos a revisar todavía más información. Bien, ahora, continuando con
con este seminario, lo primero que tenemos que hablar propiamente es de aquello a lo que vamos a enfrentarnos, aquello a lo que vamos a estar previniendo en función de lo que es nuestra intervención como consultores H o como especialistas o como expertos en inocuidad, expertos en calidad, expertos en higiene de alimentos. Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar de forma obligada, pues es una de las causas, una de las razones por las cuales nace este programa, ¿sí? Este programa realmente nace por dos cuestiones. La alta tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos y el hecho de que no había una forma de garantizar al comensal o al consumidor, pues, que lo que estás consumiendo no te va a enfermar. Entonces, lo primero que vamos a revisar es lo que es una ETA. Ah, caray, es ETA o aquella, ¿no? Ah, chiste malo, olvídalo. Una ETA, o lo que también se le denomina como enfermedad transmitida por alimentos, es un síndrome, aclaremos esto, un síndrome originado por la ingesta de alimentos o agua, importante, que contenga dentro de sí, ya sea del alimento o del agua, agentes etiológicos, en una cantidad tal que afecta a la salud del consumidor a un nivel individual o incluso a través de grupos de poblaciones. Ojo, esto es muy importante aclararlo porque una enfermedad transmitida por alimentos no necesariamente tiene que ver con un problema ocasionado por una bacteria, por un hongo, por un virus. Puede ser incluso también químicos. Es decir, estamos hablando de agentes biológicos o de agentes químicos, ¿sí? Esto es muy importante aclararlo, ya que una enfermedad transmitida por alimentos puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, incluso agentes químicos que están presentes en el alimento en cantidades tales que van a provocar una enfermedad en la persona. Aquí, por ejemplo, hay que clasificar estas enfermedades transmitidas por alimentos en tres grupos bastante grandes o bastante chonchos. Tenemos lo que son las infecciones alimentarias, lo que son las intoxicaciones y lo que son las toxinfecciones. Resulta muy interesante hablar de cada una de ellas porque cada una de estas tiene factores que las hacen o que les hacen únicos, les hacen diferentes del resto de enfermedades. En el caso, por ejemplo, de lo que son las infecciones alimentarias, son aquellas provocadas por agentes infecciosos muy específicos, lo que te decía, bacterias, hongos, virus, parásitos. Entonces, estos agentes infecciosos, estos agentes citológicos, están contenidos en el agua o en el alimento. Por eso resulta vital lo que es la correcta manipulación de los alimentos y lavar y desinfectar frutas y verduras y toda esta cuestión, así como también verificar el origen de la carne que podamos consumir. ¿Por qué? Porque puede venir con una carga bacteriana o puede venir con parásitos, etcétera, 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 y entonces provocar infecciones. Estos elementos llegan a la luz intestinal, a la luz gastrointestinal, en donde pueden multiplicarse y pueden ocurrir varias cosas. Se multiplican y pueden lisarse o morir, pueden producir toxinas o pueden invadir la luz intestinal y alcanzar otros aparatos o sistemas. Es decir, pueden provocar una invasión generalizada en el organismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Estas infecciones lo que provocan son enfermedades gastrointestinales más asociadas con diarreas fuertes, pero puede haber casos específicos en donde estos agentes invadan otros órganos. El ejemplo que te decía, que es el de la cisticercosis, en donde al consumir el huevo de la tenia, el huevo del parásito, este va a entrar a la luz intestinal y va a atravesar la pared intestinal. Y lo que va a provocar o lo que va a pasar es que va a llegar a todo tipo de órganos, incluyendo cerebro, incluyendo también lo que es ¿cómo se llama? Músculos, le encanta estar en músculos, le fascina también el cerebro, el hígado, etcétera. Hay casos muy, muy escandalosos en donde al tomar una radiografía se ven puntos, muchísimos puntos en todos estos órganos, en todos estos aparatos y sistemas. Entonces, las infecciones alimentarias son cosas serias, son cosas que tenemos que prevenir
que tenemos que reducir porque son bastante comunes. Digo, ya no tanto hoy en día como hace algunos años, pero siguen siendo comunes. Como te decía, el riego con aguas negras era algo que propiciaba a todas estas infecciones o estas enfermedades transmitidas por alimentos. Después tenemos las intoxicaciones, que estas pueden ser toxinas formadas por tejidos animales, por plantas o por agentes químicos que se pueden incorporar al alimento. Ajá. Ahora, la incorporación de estas toxinas puede ser de forma accidental, es decir, no te diste cuenta, se cayó algo al alimento y ya lo contaminaste, pero no fue porque tú lo quisieras hacer, sino que fue un accidente. Después tenemos la incidental, que tiene más que ver por una cuestión de que el medio en donde está produciéndose el alimento, ya sea en producción primaria o durante la manufactura, pues lo que provoca es que se pueda contaminar de forma incidental. No tiene que ver con algo accidental, incidental está más relacionado con el ambiente. Entonces, esta contaminación o esta adición de elementos tóxicos al alimento de forma incidental, lo que va a provocar propiamente es que se contamine el alimento, ya sea por agentes medioambientales. Te pongo eh, eh, un ejemplo clásico es en el caso de la miel. Esta contaminación incidental resulta preocupante, sobre todo si no se tienen una serie de manejos y cuidados que puedan prevenir esta cuestión. Te decía el caso de la miel. Hay, por ejemplo, en el caso de la miel puede tener una carga bacteriana de algunas levaduras, de algunos hongos, porque al momento de producir la miel en campo, pues las abejas no diferencian de dónde consiguen lo que es el néctar. Entonces, hay una entrada de néctar, la parte de la piquera, que es la entrada a la colmena, pues ahí entran ráfagas de aire y eso puede acarrear hongos, levaduras que pueden entrar en la miel y pueden contaminarla. No al grado que te pueda provocar enfermedad, pero sí de tal forma que puedan provocar alteraciones en el alimento. Eso ya no nos corresponde hablar. La otra es la adición de toxinas de forma intencional, lo que se le conoce como bioterrorismo. Entonces, ahí es donde tú ya de forma consciente le añades algo al alimento para contaminarlo. Ahora, las toxicinfecciones son aquellas en donde tenemos que los agentes patógenos, al colonizar la luz intestinal, causan una infección, es decir, una invasión de los tejidos, pero a la par están produciendo toxinas que agravan la enfermedad. Ajá. Ejemplo de esto tenemos al caso de una bacteria que se llama Clostridium perfringens, que lo que hace es que coloniza, pero aparte libera toxinas. Entonces ya tenemos una toxinfección. Por un lado tienes la enfermedad, la infección, y por otro lado tienes la intoxicación. Entonces el cuadro se vuelve más grave, más severo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, para que te des una idea de cómo está el asunto, en el año de 1999, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reportó que de 1.500 millones de casos de diarrea detectados en el mundo, 1.500 millones de casos, ahí échale ojo, aproximadamente el 70% son resultado directo por contaminación con alimentos, es decir, de 1.500 millones, más de 850 millones de casos están relacionados directamente por consumir alimentos contaminados. ¿Esto qué quiere decir? Pues con alimentos que fueron manejados por Doña Pelos o por Don Rastas, sin demeritar la forma de vida de cada una de estas personas, pero que no tienen un cuidado al momento de manipular el alimento. Incluso en México hay casos muy sonados, sobre todo en Ciudad de México, en donde las personas, por ejemplo, algunas personas que elaboran aguas frescas, lo hacen con agua de dudosa procedencia
o que al momento de lavar el cilantrito, el perejil, la verdurita para el taquito, ¿no? Lo hacen en un agua que está más negra que su conciencia. Entonces, ahí lo único que están haciendo es distribuir de manera más homogénea, pues toda la basurita, toda la caquita, lo que le da el sabor al taquito, ¿no? Pero incrementando las probabilidades, pues, de que te enfermes, de que tengas una infección ahí, marca diablo, por decirlo menos, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Pues porque esto nos permite conocer también lo que son los factores que contribuyen a estos brotes de enfermedades, ¿sí? Saber las características de las enfermedades, saber las características de los agentes etiológicos, ayudan a prevenir o a reducir la probabilidad de que aparezcan. ¿Por qué? Porque existen ciertos factores que incrementan estos problemas. Ajá, por ejemplo, contaminación cruzada, mal manejo de productos químicos, una manipulación inadecuada de productos alimenticios, eh, temperaturas inapropiadas de cocción, de conservación, o procesos de mal enfriamiento de los alimentos. Los tiempos de preparación también resultan importantes. Una mala desinfección de los productos alimenticios. Que las personas, esto es muy clásico, que las personas que estén trabajando en las cocinas pues estén enfermos, ¿no? Estén ahí tosiendo todo, pues no. Ahora sí que mis tacos sin salmonela, por favor, ¿no? Y en general mala higiene del personal. Entonces, como puedes darte cuenta, son muchos los factores que provocan estas enfermedades. Ahora, estas mismas enfermedades hay que clasificarlas por diferentes elementos que son los que tomamos en cuenta para considerarlos como sin riesgo a la salud, un riesgo bajo indirecto, riesgo moderado directo de extensión limitada, un riesgo moderado de extensión amplia o un riesgo severo directo, es decir, aquellos agentes que en función de sus características pueden provocar o un daño limitado o daños realmente muy graves. Te pongo un ejemplo de microorganismos que en este caso son sin riesgo a la salud. Lo que te decía en la miel, estos hongos y levaduras, como tal, no provocan una infección, más bien, no provocan infecciones en el caso de humanos. Lo que van a provocar es que la miel se fermente, pero no es una fermentación que a ti te gustaría porque el alcohol que producen no tiene un sabor agradable. Ajá. Entonces, pues no, de nada te sirve ese producto fermentado porque no es con el fermento que tú quieres. Ahora, si hablamos de riesgos bajos, pues son aquellos agentes etiológicos que pueden estar presentes y que realmente en casos muy extremos causan enfermedad. Ajá. Pero ya de ahí tenemos, por ejemplo, los de riesgo moderado directos de extensión limitada, que son aquellos que su nivel de daño es relativamente proporcional al estado de salud general de la persona, de tal forma que algunas bacterias como lo que te decía, Clostridium perfringens, otra como Bacillus cereus, provocan toxinfecciones, que lo más común que provocan son diarreas, procesos de deshidratación, pero en casos muy graves, pues pueden provocar deshidratación severa, pueden entrar a todo el torrente sanguíneo y provocar una sepsis, y entonces el daño se vuelve más grave. Ahora, aquellos que son de riesgo moderado, pero de una extensión más amplia, son bacterias, son elementos parasitarios que ya provocan graves problemas a la salud o problemas más fuertes. En este caso tenemos lo que es la salmonela, tenemos lo que es Listeria monocitógenes, tenemos también lo que es Ascaris lumbricoides, este último es un parásito, entonces ya provocan daños más fuertes, más graves, por eso se les llama de extensión amplia. Y finalmente tenemos los que son de riesgos severos, riesgos mortales a la salud. Y en este caso tenemos Salmonella typhi, lo que es tifoidea propiamente, tenemos lo que es el Clostridium botulinum, sobre todo lo que son los tipos A, B, E y la F, me parece, en donde estos lo que hacen es liberar una toxina para la cual no hay tratamiento. De hecho, hace un tiempo leí en un libro muy interesante de microbiología que decía que una lata llena de toxina botulínica sería suficiente para acabar con 3/4 partes de la vida humana. ¿Por qué? Porque es uno de los venenos más potentes. Al igual es casi tan potente
o igual de potente que el veneno del pez globo, la tetradotoxina, perdón. Entonces, ahí también son de riesgo severo. Tenemos también lo que es los virus de la hepatitis, la A y la E. Tenemos también lo que es la Escherichia coli enterohemorrágica, que como su nombre lo indica, provoca una toxinfección que provoca sangrados masivos en el intestino. En casos muy severos provocan estos sangrados y entonces la persona está teniendo evacuaciones con sangre. Entonces, aguas también con esta. Tenemos también lo que es el caso de la brucelosis, que esa se puede obtener, como si fuera premio, por consumir leche bronca. Ajá, leche de ganado vacuno, de ganado ovino, de ganado caprino, que no sabemos el estado sanitario de esos animales. Entonces, son elementos que pueden ser de riesgo alto o de riesgo muy severo y provocar graves daños a la salud. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Digo, no es un curso de enfermedades transmitidas por alimentos, pero sí hay que tener muy en cuenta todo esto. En México, ¿quién regula o quién es la parte que revisa, en el caso de establecimientos, que estos cumplan con la legislación? Lo que es la COFEPRIS, que es una entidad paraestatal, pero que está relacionada con la Secretaría de Salud. En este caso, en el caso de México, tenemos lo que es a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es el organismo que es dependiente de la Secretaría de Salud, quien se encarga de vigilar porque los establecimientos que producen, manufacturan productos alimenticios para consumo humano no incumplan con el sistema regulatorio. Ahora, podrás decir, pero están las taquerías, están los tacos de la esquina y demás. Ok, estos son los que se denominan ventas informales. Sin embargo, se sabe que es más común o hay mayor probabilidad de que te enfermes en esos lugares. ¿Por qué? Porque no sabes el origen del alimento, no sabes el origen del producto y por lo tanto, pues estás más expuesto a enfermarte. Ajá. Digo, una oferta de 5 tacos por 25 pesos no es tan fácil de decirle que no, pero, tienes que tener mucho cuidado también ahí. ¿Por qué? A lo mejor el menor de los malos es que te den carne de otro animal, que no sea ganado bovino o de cualquier especie utilizada para consumo humano. Lo peor que te podría pasar es que te enfermes con alguna de estas infecciones que te acabo de mencionar y tú no sepas ni por dónde te llegó. Entonces, por eso resulta importante que conozcas todo esto. Bien, ahora vamos a hablar propiamente de lo que es el distintivo H. Ya vimos los potenciales daños que pueden provocar las enfermedades transmitidas por alimentos. Ahora vamos a hablar de lo que es el distintivo H. Ahora, continuando con esta parte, con todo este trabajo, nos toca hablar de lo que es el distintivo H. Ya vimos lo que eran las enfermedades transmitidas por alimentos. Ahora, ¿qué es el distintivo H? Ok, un poco de contexto de lo que es el distintivo H. Allá por los años 90, la Secretaría de Turismo, bueno, desde esos años, esta Secretaría siempre ha estado promoviendo entre los prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas lo que se le denomina una cultura de calidad, higiene y seguridad en lo que es la preparación de sus productos. ¿Para qué? Para que estos lugares o cualquier lugar de México fuera atractivo turísticamente hablando para aquellas personas que vienen a vacacionar,
pero también vienen a comer, vienen a consumir los productos locales. Entonces, fue a partir de 1990 que la Secretaría de Turismo empezó a trabajar con todas estas personas, con todos estos sectores, para llegar a un compromiso generalizado de la cultura de la calidad. Es por eso que se creó lo que es el programa de manejo higiénico de alimentos y surge precisamente por la necesidad de responder a este combate a las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Tú dirás, bueno, pero ese no se supone que es competencia de la COFEPRIS. Sí, pero aquí estamos hablando desde una perspectiva de turismo. Si bien es una competencia de COFEPRIS, como tal, la Secretaría de Turismo es la que se encarga de certificar a los establecimientos que llevan a cabo el proceso de manufactura y de elaboración de alimentos. La COFEPRIS lo que se encarga es de vigilar que los establecimientos cumplan con todos los requisitos sanitarios, ajá, ojo aquí, todos los requisitos sanitarios para poder vender alimentos. Ajá. Si bien son competencias que podrías decir suenan iguales, la verdad es que no, son muy diferentes. Por un lado, COFEPRIS se encarga del apartado sanitario y de salud, mientras que Secretaría de Turismo con el distintivo H garantiza a través de este programa de manejo higiénico de alimentos que lo que vas a consumir ahí no te va a enfermar, ¿sale? Esto es muy, muy importante porque va enfocada a mejorar la calidad de los servicios turísticos en materia de higiene de alimentos. Ojo aquí, el distintivo H es un distintivo, un certificado que emite esta instancia que garantiza higiene y correcta manipulación de alimentos. No te está garantizando sabor. Eso ya es, ahora sí que ahí ya es el sazón del chef o de la chef que estén encargados de esa cocina, y no te garantizan tampoco la calidad en la atención en el servicio. Si bien está un poco relacionado, lo que hacen es que te garantiza este distintivo que como tal, tú, consumidor, puedes ir sin miedo de que te puedas enfermar, lo cual resulta pues muy importante porque nadie va a un restaurante, como habíamos comentado, pues a enfermarse. Sería ilógico, sería hasta irónico que dices, hoy tengo ganas de enfermarme en salmonela, vámonos al restaurante de tal calle a enfermarnos, ¿no? Por no decir marcas ni demás, si no nos tumban aquí el seminario, sino que está más enfocado en garantizar que lo que te vas a llevar a la boca no te va a enfermar, no te va a intoxicar y sobre todo no te va a matar, ¿sale? Por eso es importante de ahí el distintivo H. Ahora, en ese tenor de ideas, el distintivo H como tal es una medida, pues no es obligatoria, realmente es opcional, ¿sale? En aquellos años, sobre todo para el 2004, surge la primera norma, que es la que vamos a ver más adelante, que va enfocada hacia este sistema, hacia este programa de manejo higiénico de alimentos. Al ser una norma mexicana en aquellos momentos, son normas que su aplicación es voluntaria, no es obligatoria. Las únicas obligatorias son las normas oficiales, que en este caso, como te decía, COFEPRIS es la que se encarga de velar por la salubridad de los establecimientos. Entonces la que sí es obligatoria implementar en manejo higiénico de alimentos es la norma 251, que tiene que ver con precisamente en la manipulación higiénica de alimentos, pero desde un contexto de salud, que si bien la norma del distintivo H toma elementos de la 251, tienen enfoques que van más hacia la certificación del servicio, y la norma 251 no es certificable, pero lo que hace la autoridad es que evalúa que efectivamente los procedimientos de trabajo en términos de higiene e inocuidad son los correctos. Entonces, el distintivo H, como te iba diciendo, está enfocado a garantizar, mediante esa expedición de ese documento, que ese establecimiento tiene un correcto manejo de alimentos y que no te vas a enfermar. Vas a comer bien y no vas a enfermarte. Ajá. Te vuelvo a repetir, el sabor ya es cuestión del chef y sobre todo también del gusto. Ajá. Puedes ir a un restaurante de comida oriental y a lo mejor no eres muy fan, pero por lo menos no te vas a enfermar. O de comida occidental, en donde tal vez ahí sí eres muy fan, pero no sabes cómo la están preparando.
Ese distintivo lo que hace es garantizarte que ahí hay calidad e inocuidad en el manejo de alimentos. Entonces, te lo recomiendo, claro. Creo que cualquier lugar que te garantice eso, pues es bueno, ¿no? Ahora, ¿quién puede obtener este distintivo H? Pues antes de eso habría que hablar también de qué es lo que verifica esta norma. Entonces, lo que haces es que a través de procesos de auditorías internas, a partir de procesos de auditorías elaboradas o hechas por consultores H, que es el motivo por el que estás aquí, lo que se hace es precisamente verificar la implementación de todos los elementos que vienen en esta norma mexicana, ajá, en términos de manejo higiénico de alimentos con el fin de obtención de este distintivo. De hecho, quienes pueden obtener el distintivo H son todos aquellos prestadores de servicios turísticos enfocados en alimentos, incluyendo pequeñas cocinas, incluyendo restaurantes, incluyendo hoteles que tengan restaurante, obviamente, incluyendo también cocinas industriales, por ejemplo, de hospitales, comedores industriales. Cualquier persona física o moral que brinde estos servicios de alimentación puede obtener este distintivo. Ahora, no está limitado por el tamaño. Obviamente todos estos procesos tienen un costo, por lo cual, pues sí es importante que los tienes que considerar. Las tarifas de cada consultor van variando en función de la calidad y el tipo de servicio que te ofrecen. Si bien todos parten de una línea base, cada prestador de servicios te puede ofertar procesos con mayor valor agregado. Ajá. Pero en general, las cocinas industriales son las que pueden obtener este distintivo H. Ajá, te digo, cocinas de hospitales, cocinas de restaurantes e incluso cocinas económicas podrían implementar a un nivel más básico este esquema, ajá, pero no necesariamente certificarlo. Digo, lo ideal es que lo hicieran, más no es obligatorio, como bien te decía. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo se obtiene este distintivo H? Bueno, en el caso específico de este distintivo, se obtiene a través de la validación de la revisión de diferentes puntos de esta norma, que tiene que ver con recepción de alimentos, el cómo estás almacenándolos, cómo manejas las sustancias químicas, le hace jabones, le hace sustancias desinfectantes, todo eso, cómo llevas a cabo los procesos de refrigeración y congelación, que tus refrigeradores tengan todos los elementos operativos necesarios para garantizar que no se van a estropear los alimentos, la verificación de las áreas de cocina, es decir, que todo cumpla con un flujo de trabajo, que cumpla con las características de instalaciones, que cumpla incluso con la norma 251. Por eso te decía, contempla la norma de distintivo H contempla la norma 251. También estamos hablando de lo que es el agua y hielo, de dónde proviene el agua que usas, la calidad del hielo, cumple con el aparato regulatorio de agua y hielo para consumo humano, los servicios sanitarios para los empleados, es decir, cuáles son las características de los baños, de la instalación sanitaria, en donde entran los tanto comensales como empleados. Ahora, ¿cómo haces el manejo de basuras? Separas los residuos orgánicos están alejados del área de cocina de los productos, donde los almacenas, todas esas cuestiones. Ahora también control de plagas, es decir, presencia de roedores, presencia de insectos, ¿qué tanto haces en términos de control de plagas? ¿Tienes un plan maestro de control de plagas? ¿Tienes algún prestador de servicios a quien tú lo contrates para que te venga a eliminar todas esas plagas? Si es que las hay, ajá. Ahora, cuestiones del personal. ¿Cómo verificas tú que tu personal está sano? Ajá, que llegue sin maquillaje, sin uñas pintadas, todas estas cuestiones, porque podría contaminar el alimento. También aquí hablamos de la capacitación a este personal. Y de hecho, si tú buscas el distintivo H, el consultor H es la persona que te va a capacitar para la obtención de
de este distintivo. En cuestiones, aquellos establecimientos que tengan bar, es decir, que cuentes también con los permisos correspondientes para la venta de alcohol, que donde estás almacenando todo lo que son tus stock de alcohol, tus stock de alimentos, es decir, son muchos los puntos que se verifican. De hecho, para que vayas echando ojo, estamos hablando de que la norma son 35 páginas. Ajá. Tú puedes decir, pues son poquitas. No, no, querido estudiante. Ajá. Es una norma pesada y de hecho tiene que ver también con la conformidad de otro grupo de normas. Te decía la norma 251, la norma 127, que es de agua para uso humano, lo que es la norma 201, que es agua y hielo para consumo humano, la norma mexicana 610, que son las disposiciones técnicas para la prestación de servicios de desinfección y control de plagas, y la norma 26 de Secretaría del Trabajo, que es de control y señales de seguridad y higiene. O sea, es un aparato regulatorio tan específico que debemos de cumplir, más todas las disposiciones locales que tenga el municipio o el estado en donde tú estés trabajando. Entonces, como puedes darte cuenta, no es algo tan fácil. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Quién lo puede obtener? Ya lo vimos, pero ahora, ¿quién lo hace? ¿Quién ejerce este trabajo clave de la verificación? Bueno, ahí te va. En el caso concreto de lo que es la verificación de la conformidad de que estás ejerciendo bien este trabajo, es llevado a cabo por unidades de verificación. Bueno, esto de acuerdo a la antigua ley de metrología del gobierno mexicano, pero ahora con la nueva ley de infraestructura de la calidad, ahora se les llama unidades de inspección. Viene siendo lo mismo porque lo que hace, ahora vas a darte cuenta de qué es lo que hace. Lo que lleva a cabo son inspecciones de tercera parte. Ajá. De tal forma que, mira, aquí tengo a la mano lo que es la definición de la inspección que realizan las unidades, que es, fíjate bien, la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realizan por las unidades de inspección para evaluar la conformidad en un momento determinado a petición de la parte interesada. Esto es muy interesante y muy importante porque entonces nos habla de que las unidades de inspección se cargan, valga la redundancia, de inspeccionar, que en este caso lo que dice la norma específica del distintivo H, pues esté llevando a cabo correctamente y que el trabajo del consultor H fue bien llevado a término. Ajá. ¿Por qué? El consultor H como tal no tiene funciones de verificador. No, 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 no. Él es la persona o ella es la persona que se encarga de implementar todo este proceso de verificación. Ajá. Perdón, es el que se encarga de llevar a cabo todo el proceso de consultoría, de orientación, para que tú puedas obtener este distintivo H. Ahora, ya vimos cuáles son las unidades de verificación y cómo se obtiene. Ahora, este distintivo H tiene una serie de pasos lógicos que se deben de seguir. Fíjate muy bien, el primer paso que debes de seguir si quieres obtener el distintivo es contratar un consultor H. Es decir, tú como empresa dices, yo soy el restaurante fulanito SADCB, yo quiero obtener este certificado. Entonces buscas dentro del padrón de consultores H vigentes dentro de, bueno, autorizados por la Secretaría de Turismo, y tú buscas o empiezas a cotizar al que más te convenga. Digo, también busca uno que sea cercano a tu domicilio, o bueno, al domicilio del establecimiento, aclaro. Entonces, una vez tienes ya a tu consultor H, te debe de presentar su credencial como consultor H, debe estar vigente. Ajá, debe de estar vigente. Ahora, una vez tienes a este consultor H, lo que va a ocurrir, lo siguiente que va a ocurrir es que va a ejecutar un diagnóstico. Ajá. Esta persona tiene que tener formación preferentemente en auditorías y lo que va a hacer son preauditorías con el fin, o lo que vendría siendo también auditorías de evaluación, con el fin de detectar aquellos puntos críticos en donde haya problemas.
es decir, diagnosticar los requerimientos y con esto definir los puntos de mejora, de tal forma que lo que va a hacer la persona es ahora desarrollar e implementar el sistema de gestión H, ajá, en todas las áreas de la empresa o del restaurante. Ahora, una vez ya está realizado la implementación y demás, entonces lleva a cabo lo que se conoce como auditoría de segunda parte, en donde, a petición de parte, es decir, a petición del restaurante, el consultor H hace una evaluación como si fuese a hacerla una unidad de inspección. Ajá. La diferencia es que aquí, al finalizar esta auditoría, pues te va a decir cuáles son tus puntos flacos, en dónde estás fallando, si hay algún área en la que debamos mejorar y te va a ir orientando con este respecto. Ajá. Después, una vez hecha esta auditoría, lo que va a hacer también es detectar, junto con este programa de preauditorías, cómo vamos a implementar el sistema de gestión H. Después, el tercer punto, junto con esta implementación, tiene que ver con la capacitación, ¿sí? En donde el consultor capacita en aula y en campo al personal de la empresa, al personal del establecimiento. Entonces, tiene que capacitar a un mínimo del 90% del personal operativo y al 100% de mandos medios y altos de ese establecimiento. Ajá. Ahora, la duración mínima que debe de tener estos cursos es de 10 horas. Por eso te decía que de ahí en adelante lo que te pueda ofrecer el consultor H es ese valor agregado que le pueda dar a su servicio. Ajá. Ahora, capacitado y realizado todo esto, entonces viene la implementación. Ajá. En donde implementa el sistema de gestión H basándose en lo que dice la norma del distintivo H, que ahorita vamos a hablar, con su correspondiente lista de verificación. Entonces, ahí es donde empieza a evalúa qué tanto vamos cumpliendo. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué hay que hacer? El siguiente punto que se debe de considerar es la validación, ajá, en donde el consultor valida que el establecimiento ya cumple con todo lo necesario para que pueda solicitar la verificación, ajá, por parte de estas unidades de verificación, ahorita con la nueva ley de infraestructura de la calidad, que la pueda recibir por parte de las unidades de inspección aprobadas, acreditadas para este fin. Bien, entonces, de tal forma el consultor va a decir, no, pues ya está lista, la empresa ya está lista, entonces lo que vendría sería la verificación. Entonces, mediante estas unidades de inspección, realiza la verificación final, o sea, lo que sería una auditoría de tercera parte. El establecimiento contrata los servicios de estas unidades para que vaya y haga una auditoría, ajá, para que garantice que realmente pues tienes esa correcta implementación de la norma de distintivo H. Ajá. Hoy en día hay un amplio catálogo de unidades de verificación que realizan ¿cómo se llama? Este proceso. Tú lo puedes verificar también desde la página de la Sectur, todo esto. Después viene lo que es ya la emisión. En caso de que tú cumplas con todos los requisitos, entonces ya Sectur, a través de estas unidades de verificación, te emite, ajá, el distintivo H. Ajá, es decir, la unidad de verificación informa a la Secretaría de Turismo que tu establecimiento cumple con todos los requisitos y la Sectur te expide el distintivo H. No está tan complicado, pero sí requiere mucho compromiso. Mucho compromiso. Ajá. Entonces, ya hablamos de todo este procedimiento, de cómo se obtiene. Ahora, ya vimos cuáles son las unidades de verificación. En el caso de México, como te decía, se tienen ahorita 12 unidades. En las descripciones de los comentarios en la parte de abajo y en donde publiquemos todos estos videos, te vamos a dejar la lista completa de unidades de verificación de aquellas instituciones que te pueden brindar el servicio de verificación. Hay muchas y tú puedes elegir la que más se te acomode. ¿Sale? Y obviamente cada una de estas va a tener a su padrón de evaluadores de la conformidad, que son las personas que auditan el distintivo H. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la verificación? Pues ya te lo comenté, contratas a tu unidad de verificación, se constata se constata lo que es la visita de verificación, el auditor
o el verificador H te va a explicar en qué consiste el procedimiento, van a llegar a acuerdos, obviamente vas a tener que pagar una tarifa por ese servicio y lo que va a pasar entonces es que ya vas a recibir entonces la visita de verificación de esa unidad. Ahí el auditor va a evaluar toda la norma, toda la lista de verificación y obviamente él va a detectar con su experiencia si algo está fallando. El consultor H, de hecho, debe de estar en términos de conocimientos y experiencia muy a la par del auditor. De hecho, muchas veces lo que pasa es que el consultor H previamente fue auditor. ¿Por qué? Porque entonces ya sabe cuáles son los puntos flacos que ocurren en estas inspecciones. Entonces, las verificaciones se vuelven todavía más interesantes. Bien, entonces, con eso en mente, una vez que tú recibes la verificación de tercera parte, llega el auditor a tu empresa, a tu restaurante, a tu cocina y demás, y va verificando punto por punto de la norma que se vayan cumpliendo. Te puede decir o te puede pedir en un momento determinado, oye, ¿cómo estamos en capacitación? Muy bien, nos capacitó el consultor H. Ah, ok, muéstrame tu plan de capacitación y muéstrame las evidencias de capacitación de tu, que hayas tenido el consultor. Ah, pues aquí está. Y tú tienes que mostrar las evidencias. Ok, vamos a ver la operación de la cocina. El verificador va a la cocina y está observando cómo operas. Ajá. Cómo se lleva a cabo el servicio, cómo se lleva a cabo el proceso de higiene. Si detecta algo que no vaya conforme a la norma, te lo va a mencionar, ¿sí? Esto es muy importante que lo tomes en consideración porque debes de cumplir un porcentaje mínimo de satisfacción. En este caso, debes de tener un cumplimiento de mínimo del 90%. Dices, ah, caray, o sea, sí son certificaciones de peso, obviamente. ¿Por qué? Porque la misma autoridad sabe que va a haber puntos en donde pueda haber un poco de flaqueza, no pueda estar al 100%, pero lo que sí te va a exigir es que mínimo saques 9, literalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes que tener mucho, mucho cuidado para que que esta certificación, pues realmente la obtengas con base a tu esfuerzo. Ajá. Por eso un buen consultor es importante. Ahora, ya vimos lo que es la verificación. Ahora, ¿cuál es la vigencia? Ya me dijeron, no, pues felicidades, tienes 90 puntos o 90% de aprobación, entonces ya, te vamos a emitir el distintivo H. ¡Hurra! Pues tiene una vigencia de un año. Ajá, tú puedes decir, bueno, ¿por qué vigencia de un año? Pues porque simple y sencillamente en el caso de la manipulación de alimentos y todas estas cuestiones, puede haber problemas durante ese año y entonces todo lo que se implementó se puede olvidar, puede fallar, puede haber algo que impida, ajá, que este proceso se lleve a buen puerto. Entonces, sí es importante que tú tengas en claro todo esto y la importancia de la higiene y la inocuidad. De hecho, muchos de los esquemas de certificación de este tipo tienen vigencias de un año. ¿Por qué? Porque en un año no siempre vamos a tener la misma garantía. Ajá. Entonces, lo que busca la autoridad es año con año garantizarle a los usuarios, a los turistas o a las personas en general que consuman alimentos en estos establecimientos, pues que no van a tener problemas en su salud. Por eso, la verificación se hace año con año. Ahora, ¿cuál es la norma? Ahora sí, redoble de tambores. ¿Cuál es la norma en la que se basa todo este esquema? Ahí te va. Y pon bastante oreja para esto, ¿sale? La norma en la que se basa el distintivo H es la NMX o norma mexicana F605 Normex de 2018. Ya hay una nueva versión. De hecho, esta cancela a la de 2016. Bien, ahora, tiene por nombre alimentos, manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del distintivo H. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una norma específica, especializada
para aquellas personas físicas o morales que quieran obtener en sus establecimientos, pues este distintivo. Y de hecho, la misma norma te especifica todas las características que debe de tener las materias primas, productos y demás que vas a recibir en tu establecimiento. Viene todo lo que es la verificación, todo lo que es apéndices normativos adicionales, bibliografía de referencia. Entonces es una norma que también incluye su lista de verificación en donde el auditor o el consultor H va a ir punto por punto verificando todo esto. Te pongo un ejemplo, en el caso de agua y hielo. Dice, el agua potable con un rango de 0.2 a 1.5 miligramos por litro o partes por millón de cloro residual o análisis microbiológico por lo menos una vez al mes, el auditor va a poner cumple, no cumple o no aplica. Tiene registro de potabilización de agua, cumple o no cumple. El hielo para consumo humano está elaborado con agua purificada o potable, lo mismo. Entonces, fíjate, tan solo por el punto de agua y hielo, ahí el auditor va a estar, pero mira, al puro cañonazo. Entonces, no es tan fácil una evaluación para distintivo H, pero la satisfacción que obtienes es muy, muy, muy grande. De hecho, esta norma no es de libre acceso. En general, las normas, tanto oficiales como mexicanas, son de libre acceso, pero hay algunas que tienen derechos de autor, por decirlo de alguna manera, y de hecho lo que tienes que hacer es adquirir la norma. Cuando tú te quieres certificar o quieres hacer todos estos procesos, lo que tienes que hacer es comprar la norma. Ajá. Esta te la venden en el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, tú la compras y entonces tú ya puedes hacer la implementación de la misma. Ajá. El consultor H tiene su propia norma, pero él la usa para enseñarte a ti. Ajá. Ahora, por eso el consultor H es una persona tan altamente especializada en inocuidad de higiene. Tiene que tener conocimientos muy, muy canijos en esta área. De hecho, se súper especializa para eso. ¿Sale? Bien. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen a implementar este programa? Pues para el empresario, mejor control de los alimentos. De hecho, el sistema de gestión H lo que hace es que tú puedas garantizar un mejor flujo de materias primas a través de la implementación de sistemas como el PEPS, primeras entradas, primeras salidas, en donde tú vas a tener un mejor control de inventarios y por lo tanto vas a reducir costos. Ajá. Reducción de mermas, por esto que te digo, como vas a controlar mejor tus ingresos de materias primas, vas a reducir mermas, por lo tanto reduces costos. También lo que viene aquí es una característica que desarrollas la disciplina en el personal, porque al ser una norma, algo normado, normalizado, lo que haces es que obligas al personal a ser más rígidos con su forma de trabajar, más y mejor trabajo, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo un trabajo que esté dirigido a garantizar pues un estatus. El distintivo H es un estatus. Después, aseguras el cumplimiento de la legislación, sobre todo de la legislación mexicana obligatoria. Las normas que ya te mencioné, la 251, la 127, ajá, de tal forma que tus comensales van a llegar, van a comer y no se van a enfermar, ¿sí? O la probabilidad de que se enfermen sea menos, pero a lo mejor no se enferman como tal, por alguna infección o por una toxina. A lo mejor algo que les cae de peso, a lo mejor son muy delicados al picante, pero ya no es cuestión de que tú prepares o manipules mal. Ajá. También mejoras el control de proveedores porque ahora ya no le compras por ejemplo, en el caso de la miel, ya no le compras la miel al que va gritando, barata la miel, se vende la miel, porque muchas veces lo que te venden es un jarabe. Entonces ya lo que haces es recurrir a proveedores que te den una garantía, ajá, de que su producto que están ofertando es de la mejor calidad posible porque tú ofertas calidad, ¿sí? Si vendes calidad, exiges calidad, así de sencillo. Hay mayor competitividad a nivel nacional porque entonces te vuelves diferente al resto de establecimientos. Ajá. De hecho, los turistas pueden consultar a todos los establecimientos que están certificados y pueden ir al establecimiento que sea de su elección. Ajá.
Si van a Zacatecas, si van a Mérida, si van a Ciudad de México, estos lugares lo que hacen es garantizar que no se van a enfermar. Sobre todo atendiendo también esta cuestión de la famosa maldición de Moctezuma, en donde el extranjero come y se enferma. Pues si va a enfermar, probablemente no sea por infección o no sea por intoxicación, sino sea tal vez porque no resisten el picante, se irritan del estómago y tienen problemas ahí de acidez, de reflujo, anyway, etcétera, 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 ¿sale? Pero ya no es por cuestiones del alimento per se, sino porque la gastronomía del lugar a donde fueron, pues a lo mejor está un poco más cargado de grasa, a lo mejor está más cargado de picante o de algún alimento irritante o que provoque, por ejemplo, diarreas mecánicas. Pero vuelvo a lo mismo, no por cuestiones de enfermedad. Y como te digo, así como hay aseguramiento en el cumplimiento de las normas, hay un cumplimiento en las disposiciones legales, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en el caso de las empresas, pues cuando tienes trabajadores tienes que cumplir lo que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo te exige que capacites a tu personal. Si tú quieres obtener el distintivo H, forzosamente, así de forzosamente a la de Wilson, debes de capacitar al personal. Y quien lo debe de hacer es el consultor H. Entonces, ahí estás cumpliendo doble normativa, doble legislación. 2 por 1, oye, qué ofertón. Entonces, sí conviene la implementación de estos esquemas. Ahora, para el personal, pues significa un reto personal que pueden lograr. Es decir, impulsas el compromiso de tus empleados. Obviamente debe de ir acompañado con una cultura empresarial, con una cultura de trabajo en donde se reconozca el esfuerzo pues del trabajador, no solamente que se le vea como un elemento desechable, sino que realmente impulses la carrera de tu trabajador. Incrementa la autoestima. ¿Por qué? Porque entonces ya no es solamente un cocinero, sino que ahora es una persona que apoyó a una empresa para obtener un documento que garantiza que no va a enfermar a los clientes. Entonces, incrementa eso el valor intrínseco de su trabajo, por lo tanto, el autoestima de los trabajadores se ve mejorado, se ve incrementado. ¿Ah? Desarrolla el orgullo por un trabajo bien hecho. Si ya venían de por sí trabajando bien, este tipo de reconocimientos, este tipo de certificados, cuando el dueño, el empresario, lo obtiene y le da el reconocimiento a sus empleados, entonces el empleado se siente apreciado. Obviamente, yo recomendaría que haya una contribución económica y adicional para el trabajador, para que haya equidad, pero sobre todo tiene que ver con ese trabajo bien hecho, por ese orgullo de hacer un trabajo bien. Ajá. El comprender por qué lo hace y a qué se compromete, el desarrollo de estos valores individuales y sobre todo unificar esos valores de organización. Ajá. Ahora, ¿qué beneficios tiene para el cliente que tu empresa esté acreditada o certificada bajo el esquema del distintivo H? Fíjate bien, aumentas la confianza del consumidor. Ajá. Obviamente, ¿esto qué implica? Que las autoridades deben de hacer una mayor difusión de estos esquemas, de estas certificaciones, para que la gente sepa que establecimientos con distintivo H, vámonos a esos, porque esos son los que nos garantizan que no nos vamos a morir. Así de sencillo. Ajá. Lealtad al establecimiento. Aquí tiene que ser por partida doble. Por un lado, al comenzar le estás garantizando que no se va a enfermar. Y por otro lado, si lo acompañas con un excelente servicio, no, hombre, el comensal va a regresar. Digo, si viene de Italia y demás, pues lo veo un poquito difícil, pero a lo mejor en sus próximas vacaciones sí regresa. Ajá. Es un componente de satisfacción para el cliente. No es lo mismo llegar al puesto de tacos de la esquina de Don Turro y que está todo feo, todo cochino y que de repente va pasando la cucarachita y la ratita por ahí y sea como Ratatouille, que es el que está picando la carne. No es muy agradable. Ajá, por mucho que desde que esta empresa, irónico, la empresa del ratón ponga un ratón en pantalla cocinando alimentos, en la vida real eso es asqueroso, ¿sí? Entonces, la higiene es un factor fundamental para el cliente. Si el cliente ve instalaciones limpias, créeme que se va a sentir a gusto. Ajá. El cliente también te va a evaluar más favorablemente. Entonces te digo, si le das un servicio de excelencia, un maridaje delicioso para sus comidas, una cerveza, un refresco, un agua, lo que tú quieras, y aparte le garantizas que no se va a enfermar, el cliente te deja mejores reseñas.
Claro, ahí es una percepción subjetiva del cliente, pero son elementos que le agregan valor a su calificación. Y como te dije, aumenta las posibilidades de que quiera regresar contigo. ¿Sale? Y para el país, el primero más importante, hay una reducción de las enfermedades transmitidas por alimentos. Es decir, pueden enfermarse por comer alimentos en otras partes y otros lugares, pero no en tu lugar. Entonces tu lugar ya no va a tu establecimiento ya no va a formar parte de las estadísticas de personas enfermas. Siguiente, pues desarrollas la confianza del turismo. Porque entonces ya no van a venir a México con ese miedo, no, pues es que me voy a enfermar, que no sé qué. Hay algunas películas, de hecho hay una muy específica que, no voy a decir el nombre, pero se trata de tres personitas que tienen sepso en la ciudad, en donde una escena dice que una de las actrices, bueno, está en México, toma un buche de agua y se enferma, y le atribuyen a eso, a que por el hecho de que está en México. O sea, ¿qué clase de publicidad tenemos? En cambio, con estos elementos, pues desarrollar esa confianza con los turistas, aumentar las divisas por turismo, mejorar la imagen en el exterior y por lo tanto una mayor competitividad. ¿No? ¿Para qué? Para volvernos lugares a los cuales los extranjeros quieren vacacionar. ¿Sí? Bien. Aclarados esos puntos que sí eran importantes, ahora vamos a ver quiénes son las personas que pueden ser consultores H. Porque ahorita ya hablamos de todo el aspecto teórico, todo lo que es el distintivo H, bajo qué normas, por qué se hace. Ok, está muy bonito, está muy chulo todo el asunto, pero ahora, ¿quién puede ser un consultor H? Bien, un consultor H es una persona, un profesionista, un profesional que cuenta con conocimientos expertos o especializados en higiene de alimentos, en inocuidad alimentaria, en procesos en gestión de la calidad, en consultoría, en capacitación. O sea, son muchas áreas, pero si te fijas, todos van enfocados hacia un punto. Ahora, perdóname, pero en este sentido, la Secretaría de Turismo tiene la facultad de promover y desarrollar a estos consultores H. ¿Por qué? Porque son aquellos encargados, este grupo de profesionistas se encargan de implementar, capacitar y brindar consultoría en distintivo H. Es decir, no cualquier hijo de vecina lo puede hacer. Por eso hace rato te dije, hay 280 personas acreditadas como consultores H. Imagínate, tú podrías ser el 281. Tu competitividad profesional se incrementa muchísimo, mucho, 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 porque entonces ya diversificas tu cartera. Pero bueno, ¿quiénes pueden ser las personas que pueden aspirar a ser un consultor H? ¿Cuál es el perfil? Ahí te va. Principalmente profesionistas egresados del área químico, biomédico, biológicas. O sea, ya de entrada te está diciendo que un administrador no creo que pueda ser un consultor H. ¿Por qué? Porque ya la Secretaría de Turismo ya está delimitando el, el, el alcance de. Algunos ejemplos que te da son ingenieros en alimentos, licenciados en nutrición, los QFB, químico-farmacobiólogos, químicos en alimentos, los biólogos, ingenieros bioquímicos, químicos bacteriólogos, parasitólogos, médicos veterinarios, médicos cirujanos también podrían ser consultores H. Ajá. ¿Por qué? Por este perfil del área químico-médico-biológicas. Entonces, como puedes ver, si tú eres algún profesionista de estas carreras, ahí tienes una salida laboral muy interesante, porque entonces tú le vas a brindar servicio no solamente a un restaurante, le puedes brindar servicio, obviamente a los restaurantes a los cuales tengas capacidad de darlo, ¿sale? No tengo los cines porque entonces dirán por ahí, el que poco abarca, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no te me emociones de más. Entonces, si eres profesional, eres profesionista de estas carreras, tienes ahí una salida laboral, pues muy interesante, muy apetecible. Ajá. Ahora, puede ser a lo mejor de otra carrera, pero tienes maestría en higiene y manejo de alimentos, entras dentro de ese perfil. Entonces, pues no queda más que hacer el registro. Pero ahora, eso es en términos
de profesiones. Ajá. Si cumples con este perfil profesiográfico, ya tienes un punto más. Pero ahora, ¿qué más te pide la autoridad? Te pide que tengas un currículum vitae actualizado con elementos de capacitación vigentes, ajá, que seas pasante. Fíjate ahí nada más qué versatilidad te da la Sectur para ser consultor H. Que seas pasante o que tengas tu título y tu cédula profesional, ¿sale? De tal forma que con esto vas a demostrar conocimiento. Pero ahora, también te va a pedir experiencia laboral. Pero no te creas que una experiencia laboral extremadamente grande. Te pide que tengas cartas expedidas por lo menos por 3 empresas que avalen tu experiencia al impartir cursos de capacitación en materia de higiene de alimentos o de alimentos y bebidas o temas relacionados, inocuidad alimentaria, calidad en alimentos, manejo higiénico de alimentos, alimentos y bebidas, todo esto. Entonces, 3 empresas a las que tú les hayas brindado cursos es suficiente para demostrar esta experiencia impartiendo los cursos. Pero ojo, no es lo único que te van a pedir. También te van a pedir que tengas la certificación del conocer del estándar 0217.01, que es impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Ajá. Después de eso firmas una carta compromiso y el código de ética ante la Secretaría del Turismo. Esos son los requisitos. Pero ojo aquí, obviamente el consultor H tiene que ser una persona altamente experta en alimentos. Entonces, si tú eres biólogo, por ejemplo, ¿no? O QFB, pero no tienes ningún conocimiento de inocuidad, aunque tengas los demás requisitos, difícilmente vas a poder acceder a esta acreditación. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? ¿Qué te recomienda don Germán en esta parte? Sí, por una parte, que tengas el certificado 217, ese es de ley, pero también que tengas el 249, que es el de prestación de servicios de consultoría general. Porque si vas a ser consultor H, no hay lógica en que no seas consultor certificado, porque el 217, el estándar 217, lo que hace es decir que tú eres un capacitador certificado. Ajá. Pero también lo ideal es que seas un consultor certificado porque vas a brindar el servicio de consultoría. Ahora, también te recomiendo que tengas otro certificado laboral, el estándar de competencia laboral 0081, que es de manipulador higiénico de alimentos. Es decir, con eso tú vas a poder certificarte como manipulador de alimentos y entonces la capacitación que tú puedas brindar la alineas a ese estándar. Por lo tanto, tú ya eres con esos 3 estándares un candidato más que óptimo para ser consultor H. Más aparte, formación complementaria, cursos de manejo de alimentos, por ejemplo, también la certificación del sello dorado de la Alianza Internacional del HACCP, esos también, mira, maravillosos para ser consultor H. Ahora, como te piden también que hagas elementos de auditoría, yo te recomiendo que estés certificado como auditor, mínimo auditor interno de algún sistema de gestión. Preferentemente ISO 9000, ISO 22000. Ajá. ¿Otros esquemas de auditoría sirven? Sí, pero la 9000, que es de calidad, y la 22000, que es de gestión de la inocuidad alimentaria, son como que los ideales. Ajá. En ese aspecto, ISO 9001, 2015, existe una certificación que está específicamente hecha para auditores líderes. Entonces, como tú vas a llevar a cabo auditorías de segunda parte, fungirías como auditor líder en ese momento. Entonces, te conviene también tener esa certificación. Es decir, ya te estoy dando 4 elementos con los cuales fortaleces tu currículum vitae y por lo tanto te vuelves un candidato más factible para obtener la acreditación. ¿Sale? Y eso solamente incluso siendo pasante, ¿eh? Ahora, ojo aquí, ¿requiere una inversión? Obviamente, pero estamos hablando de que es una inversión que en función de las certificaciones, sobre todo los procesos de hacer recertificación, va a ser una inversión que tienes que hacer una vez en 3 años. Entonces, en esos 3 años tú puedes armar tu cartera de clientes y por lo tanto, mejorar tus ingresos, siendo consultor H. Entonces, es muy importante que tú tengas esta información. De hecho, toda la información te la vamos a proporcionar para que tú estés al pendiente y si tú quieres, puedas hacer tu proceso si cumples con todos estos requisitos. Bien, ahora,
En el caso de los requisitos que tiene el ser consultor H, no puedes ser consultor H si tú eres proveedor o fabricante de productos químicos para la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque se puede considerar que tienes conflicto de interés. Ajá. O que seas proveedor o o fabricante, perdón, de artículos destinados a los servicios de alimentos. ¿Por qué? Por esta situación que te digo. Debes de ser un profesional, a lo mejor que trabaja para un despacho, sí, pero que no esté enfocado en la fabricación de estos elementos o que sea proveedor de estos elementos. Ajá. Entonces, sí es importante que tengas esto en mente y te dejo los teléfonos de contacto. Puedes llamar al 55 30 03 1600 a las extensiones 4439 o 4419. Ahí te pueden dar mayor información de cómo ser consultor H. Pero te vuelvo a repetir, los elementos básicos que debes de cumplir son que seas un profesional egresado de las áreas químico, médico, biológicas, preferentemente estas que te mencioné: ingeniero en alimentos, licenciado en nutrición, QFB, químico en alimentos, biólogos, ingenieros bioquímicos, químico bacteriólogo parasitólogo, médico general o médico cirujano, médico veterinario. Que tu currículum esté realmente enfocado en higiene e inocuidad de alimentos. Importantísimo esa parte. Ajá. Tu carta de pasante o tu título y tu cédula, incluso si es de maestría, también ahí entra esta parte. Las cartas expedidas por 3 empresas de que capacitaste en todas estas partes de alimentos, manejo higiénico, inocuidad, etcétera, etcétera. Que esté certificado cuando menos en el estándar 217.01, que es el de capacitador, ¿sale? La carta de compromiso, el código de ética que te da la Secretaría de Turismo y vamos para adelante con el trámite. Pero tu currículum tiene que estar bien fortalecido, ¿sí? Los cursos y demás apoyan, sí, pero también depende de quién te emita el documento. No es lo mismo una constancia. Una constancia de 2 horas te va a servir, realmente sí, pero no mucho, ¿sí? Sobre todo porque esos documentos, su vigencia se pierde a los 5 años, pero muchas veces la gente dice, tomé un curso en 2001 de higiene de alimentos, pues ya caducó, actualízate. En cambio, los certificados son diferentes en términos de peso, o también lo que son las constancias DC3 de habilidad y competencia laboral que emiten los agentes capacitadores externos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la misma STPS. Entonces, verifica también quién te está entregando el documento y qué tipo de alcance tiene, ¿sí? Si hablamos de certificados, pues busca casas certificadores o entidades de capacitación que te emitan ese tipo de documentos. Ajá. Eso fortalece todavía más los currículum que los simples cursos. Ahora, ¿puedes tomar un diplomado? Sí, pero estamos hablando que son elementos formativos de muchas horas. Si tienes el tiempo, adelante, ¿eh? Yo no te digo que no lo hagas, sino que aquí, por ejemplo, puedes hacer una inversión de más corto plazo, que son las certificaciones, que van relacionados con conocimientos que tú hayas adquirido previamente. Es decir, no es necesaria la capacitación, sobre todo en el caso de las certificaciones conocer. Si tú llevas años, por ejemplo, que tú eres biólogo, ¿no? Pero trabajaste en restaurantes, ¿no? A lo mejor te gusta la cocina, eres chef como oficio, te puedes certificar en el estándar 81. Ajá. No, pues has dado capacitación, a lo mejor has dado talleres en tu escuela. Ah, bueno, pues que la escuela te puede emitir una constancia de que diste esos talleres de manejo higiénico de alimentos, obviamente en ese sentido. No, pues sabes qué, pues yo empecé a trabajar desde que estaba en la carrera en una consultoría. Ah, bueno, si sabes lo que es el proceso de consultoría y ya lo sabes ejercer, entonces te puedes certificar. Esa es la gran ventaja de las certificaciones del conocer. No requieres una capacitación previa. En el caso, por ejemplo, de auditores ISO 9000 y demás, dependiendo el esquema o el proceso de certificación, te pueden decir que lo que necesitas es una capacitación previa para afianzar conocimientos y entonces ya te hacen un examen. Bueno, dicho esto, creo que con esto podríamos cerrar todo lo que corresponde pues al distintivo H, ¿sale? El cómo ser consultor H, por qué serlo y las ventajas. Ahora,
vamos a pasar, una vez analizado todo esto, a las conclusiones de este seminario. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que las enfermedades transmitidas por alimentos son una cuestión delicada y de salud pública, porque estamos hablando de que todas las personas tenemos que comer 3 veces al día, cuando menos, y nadie come para enfermarse. Entonces, la conclusión número 1 es la prevención. Ajá. La conclusión número 2 es la importancia de estos programas gubernamentales que dan certeza a un trabajo, a un oficio, a un sector. Si bien son opcionales, estas certificaciones, pues obviamente en este apartado, pues sí tienes que tener mucho en consideración que esto lo que hace es dar una garantía al comensal, al consumidor. Y tú como empresario tienes un compromiso con tu país también. Ajá. De lejos de vernos nacionalistas y demás, lo importante es la capacidad que tengas de brindar un trabajo digno y un producto de calidad. Ajá. Es decir, ofrecer los mejores productos y servicios por los precios más competitivos. Ajá. ¿Y cómo te diferencias del resto? La otra conclusión es que si tú eres de estas áreas que te mencioné y eres pasante, si todavía estás con tu familia y tu familia te puede apoyar para esto, yo creo que sería una de las mejores inversiones que podrías hacer, certificarte en estas áreas y como te digo, son procesos que solamente tienes que hacer una vez en mínimo 3 años, entonces eso ya te da una certeza y un impacto en tu currículum de niveles maestro Pokémon. Bueno, no debí de haber dicho esa marca, pero bueno, ya lo dije. Entonces, te invito a que revises esta información que te vamos a regalar, te la vamos a dejar aquí abajo en los comentarios y demás. Y te invito también a que puedas obtener esta acreditación, porque entonces estamos hablando de que tendrías una mayor probabilidad de encontrar trabajo, te volverías más competitivo en lo que tú hagas. Obviamente, si tu afín es los alimentos, tienes ahí una propuesta radical de trabajo, ¿sí? Hay despachos especializados en contar con consultores H y lo que hacen es trabajar con diferentes empresas. Entonces, pues ahí tienes una buena posibilidad de trabajo. Por otro lado, la conclusión final a la que quiero llegar es que las oportunidades están ahí. Solamente tienes que buscarlas. Bien. Ahora, ya que llegamos a estas conclusiones finales, debo de decirte que la Enfield tiene una gama de productos y servicios que pueden ayudarte a convertirte en un consultor H de alto nivel. ¿Cómo es esto? Pues Enfield cuenta con diferentes acreditaciones nacionales e internacionales para realizar procesos de evaluación y certificación tanto de competencias laborales como de competencias profesionales. Entonces, nosotros como Enfield te podemos certificar a ti como auditor líder ISO 9001 con una certificación internacional emitida por CertiProf que tiene validez en más de 35 países alrededor del mundo. ¡Wow! Está interesante, ¿no? Ahora, también somos Centro Evaluador de Competencias Laborales del Conocer, con lo cual esperamos en el corto plazo, es decir, en poquito tiempo, poder estar haciendo evaluaciones y certificando capacitadores, consultores y manipuladores higiénicos de alimento. Es decir, nosotros como la Enfield estamos en capacidad de ofrecerte todos estos requisitos que tú requieres para ser consultor H lo más rápido posible. Estamos hablando de que todos estos procesos, si tú los llevas a cabo con nosotros, en 2, 3 meses estarías obteniendo tú todos tus certificados de competencia laboral y profesional para que tú,
Al poco tiempo, si eres pasante, por ejemplo, puedes estar haciendo tu trámite y puedes estar presentándote para iniciar este proceso, para ser consultor H. Y a lo mejor en el tiempo en lo que estás haciendo tu servicio y demás, empiezas a trabajar como consultor H, y entonces ya tienes ahí un ingreso para ti. Entonces, te quería dejar con este mensaje. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos los elementos que tú necesitas para ser ese consultor H que requiere México, que requiere tu país, que requiere tu estado. Digo, suena muy mamilón, pero es la verdad. Si tienes más dudas o si quieres saber más acerca de nosotros, más acerca de la Enfield, te invito a que nos sigas en nuestros medios digitales. Aquí abajo también te los vamos a dejar para que tú nos sigas. Síguenos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. Lee nuestro blog porque ahí te vamos a dar tips y demás. Y visita nuestra página www.enfield.com, www.enfilmx.com.mx. Se me traigo mal. Sí, ¿me entendiste, no? Me lengua la traba. Visítanos para que tú puedas tener toda la información necesaria sobre estos elementos. Y también otra cosa, si tú quieres obtener una constancia de este seminario, acá abajo también te dejamos el link de acceso, el link de pago, para que puedas tú obtener una constancia de este seminario, de que lo tomaste, obtuviste la información, y si necesitas un documento que te ampare, nosotros te lo entregamos. Este seminario tiene validez por 2 horas lectivas de formación y cuesta solo 60 pesos. Digo, hoy en día 60 pesos, ni una cajetilla de cigarros. Si acaso 2 caguamas, o una, no me acuerdo cuánto está el precio. Entonces, creo que puedes dejar de tomar un día o dejar de fumar un día, o la coquita, la bendita coca, ay, bueno, ese refresco, ¿no? Por una constancia de 60 pesos, obtuviste información que te va a ayudar a trabajar muchos años. Entonces, esperemos que esta información te haya sido de utilidad, te sea muy útil, y que veas esto como una oportunidad para trabajar. Cualquier cosa que necesites, déjanos un comentario y nosotros con muchísimo gusto te vamos a responder tus dudas. Cualquier cosa, escríbenos al correo gerencia@enfilmx.com.mx y ahí mismo te vamos a atender. No te preocupes, la consulta, la asesoría con nosotros no cuesta. Entonces, síguenos en redes, contáctanos y nos vemos en el siguiente seminario. Aquí estuvo hablando contigo tu amigo don Germán. Gracias y seguimos en contacto. Nos vemos en próximos seminarios. Suerte.